Estimados estudiantes, esta grabación corresponde a la primera sesión del periodo número 2 de Actividades Artísticas y Culturales 1. Hemos visto en las sesiones anteriores un poco de la importancia del arte y de la cultura, así como un recorrido histórico por diferentes épocas o etapas de la historia del arte, donde por supuesto han destacado personajes en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y en otras disciplinas y, por supuesto, también obras que destacan dentro de las aportaciones artísticas. En este recorrido histórico, del que ya se realizó una línea del tiempo, vamos a retomar algunos aspectos, sobre todo porque la actividad correspondiente al segundo periodo, la primera actividad, es precisamente revisar algunos referentes en la historia del arte mundialmente conocidos a través de diferentes épocas, también artistas de México y artistas de Tabasco. En este momento entonces vamos a retomar algunos aspectos relacionados con los artistas de épocas de la historia del arte. Voy a iniciar retomando algunos elementos del Renacimiento y hasta la época contemporánea para más o menos ir asociando cuáles son estos artistas y de todas maneras comprender la idea o característica de estos momentos a partir del Renacimiento. Entonces, voy a proyectarles ahorita un video, el cual va a explicar un poco este recorrido desde el Renacimiento hasta época contemporánea, resaltando también algunos artistas y obras importantes. Voy allá. El inicio del Renacimiento, un momento de explosión de conocimiento y cultura que no ocurría desde la antigua Grecia. Estamos en el siglo XV. En Italia se ha desarrollado el humanismo, un movimiento intelectual que desvía el foco de atención de la religión y Dios, como hasta ahora, y lo pone en la persona y la razón. El humanismo busca como referencia a los maestros clásicos griegos y romanos. Es el renacer de la antigüedad, y eso es lo que hacen los artistas renacentistas. Recuperan los ideales estéticos y elementos artísticos de los clásicos, para mejorarlos. En arquitectura rompen por completo con el estilo gótico. Se recuperan los muros y se les añaden las columnas con sus órdenes. Se vuelven a los arcos de medio punto. Se buscan formas simples y rectas. ¿Has estado en el Vaticano? Parte de la Basílica de San Pedro es renacentista. Y por cierto, les encantan las cúpulas, como esta, o la de la Catedral de Florencia, increíbles ambas. ¿Y la pintura y escultura? Pues de esta época son las obras y los maestros más conocidos de la historia del arte. Rafael Sanzio y la Escuela de Atenas, el gran Miguel Ángel y su David o su Capilla Sixtina, o Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios de todos los tiempos, y su Última Cena, o la Mona Lisa, la obra más famosa del mundo. El desarrollo de estas dos artes es espectacular. Buscan el realismo en sus obras, pero idealizado. Todos son guapos y perfectos. Para ello hacen estudios de anatomía profundísimos. Buscan la emoción contenida de los personajes y desarrollan la perspectiva y el trabajo de la luz. Es que son alucinantes. A pesar de la maravilla que fue el arte del Renacimiento, a partir del siglo XVII empieza a verse como algo simple, estático y aburrido. Y llega un nuevo estilo, el barroco. La palabra viene del portugués barro, que significa irregular, recargado, y es que ya verás, esto es una iglesia barroca. Observa cómo se rompe con todo lo establecido anteriormente. Hacen fachadas con onda, multiplican y ponen de forma confusa columnas y tímpanos, lo llenan de decoración y de esculturas. Hasta inventan una nueva columna, la salomónica. Y es que la arquitectura barroca es exagerada y recargada, sobre todo por dentro. Sus arquitectos más conocidos, estos: Borromini, el creador de esta iglesia, y Bernini, que construye la famosa Plaza de San Pedro. Seguro que has oído hablar de ellos. De hecho, Bernini, es la leche, porque también es el creador de la escultura barroca. Pero ahora, lo más importante es representar el drama, no la contención del Renacimiento, sino el momento en el que la emoción está en el instante más álgido, como el éxtasis de su escultura de Santa Teresa.
Y en pintura, pues atención, que ya verás cuántos pintores y pintoras barrocas conoces. Y es que la creación pictórica de esta época es increíble, y en cada país tiene su desarrollo particular. En Italia está Caravaggio, creador del tenebrismo, y Artemisa Gentileschi, una pintora maravillosa. ¿Sabes qué es el tenebrismo? Obras con un marcado contraste de luz y sombras, y siempre con un foco de luz muy fuerte. En España está Velázquez, uno de los pintores más conocidos de la historia, y su enigmática Las Meninas, que no hay consenso aún en su significado. Y en Holanda, Rubens y Rembrandt. Y también Clara Peters, que hace unos bodegones preciosos donde pinta su cara reflejada en algún objeto. ¿Dónde está Peters? Si te parece que el barroco es recargado, espera. La cosa se pone más exagerada en el siglo XVIII, con el rococó. La aristocracia francesa de este país empieza a construir palacios cuyos interiores los llenan de todos los detalles y ornamentaciones que se te puedan ocurrir. No dejan un centímetro sin decorar. Es el llamado horror vacui, y se va a extender por toda Europa. La cosa no se puede exagerar más. El estilo se satura y colapsa. Estamos a mitad del siglo XVIII, surge la Ilustración, y con ello un nuevo estilo, el neoclasicismo. ¿Qué hacen? Buscan algo totalmente opuesto al barroco y rococó, y para ello vuelven a lo más clásico, a la antigua Roma y Grecia, y cogen sus elementos arquitectónicos para construir nuevamente con las líneas rectas, sin adornos, con columnas y frontones y con mármol. El estilo se extiende por Europa y luego por Estados Unidos, donde el estilo lo peta. Y si no, fíjate en la Casa Blanca. Y en escultura y pintura, lo mismo. Los y las artistas crean obras al estilo clásico, llenas de serenidad y orden. Estamos en el siglo XIX y la cosa se complica. Junto al neoclasicismo surgen nuevos movimientos artísticos que conviven. En primer lugar, el romanticismo. Las pintoras y pintores románticos, huyendo de la norma y orden del neoclasicismo, pintan obras donde buscan la emoción, la imaginación. Y luego el realismo, que se centran en temas sociales, buscan plasmar la cruda y difícil realidad sin la subjetividad de uno y el idealismo del otro. Los pintores y pintoras ya no pertenecen a un solo estilo, sino que pintan influenciados más o menos por uno y otro. Y entre ellos está Goya, un genio y un artista inclasificable, porque pintó en todos los estilos en los que vivió. Sus últimas obras, sus pinturas negras, son lo más. Durante este siglo, la arquitectura también se hace diversa. Se construyen edificios historicistas. ¿Qué es eso? Pues edificios a lo revival de estilos anteriores. Se levantan edificios neorrománicos, neogóticos, neobarrocos y también neorientales, neoegipcios. Pero no todo es mirar al pasado. En este siglo se empiezan a construir edificios con los nuevos materiales, edificios de hierro y cristal. Y algo más. En Chicago se inventa un nuevo concepto de edificio, los rascacielos. Son los edificios del futuro. Y atención ahora, porque llega un momento importantísimo. En la segunda mitad del siglo XIX, en París, varios pintores y pintoras cogen los recién inventados tubos de óleo, salen de sus estudios y se ponen a pintar al aire libre, buscando captar el efecto de luz y el color en un momento particular del día. Para ello deben pintar rápidamente haciendo pinceladas cortas. Llega el impresionismo. En la época son fuertemente criticados. Les parece que los cuadros están sin acabar, pero va a suponer toda una revolución para la pintura. Seguro que te suenan Gauguin y, cómo no, él. Vincent Van Gogh. Bueno, estos realmente son post-impresionistas. Todo el mundo conoce la habitación de Van Gogh, los girasoles y la noche estrellada. Vaya colas en el MoMA para hacerse un selfie. Todo va a cambiar a partir del siglo XX. En la pintura se da una revolución, una ruptura total con la estética anterior. Se quiere liberar al arte de todo lo establecido, y los pintores y pintoras empiezan a experimentar con formas nuevas muchas veces de forma provocadora. Son las llamadas vanguardias, y al principio tienen su epicentro en París. Son un montón. Prepárate que voy. El fauvismo, experimentan con el color. El cubismo, con la forma y la perspectiva. Acuérdate de Picasso. El expresionismo, distorsionan la realidad de forma emocional. La abstracción, la primera vez que el cuadro no representa nada reconocible. El suprematismo, y este cuadro, que es importantísimo porque supone volver al punto cero de la pintura. El dadaísmo, que pretende desafiar el arte con el antiarte. El surrealismo y el carismático Dalí. A partir de los años 50 llegan las nuevas vanguardias, cuyo epicentro pasa a Nueva York, como el expresionismo abstracto, donde el gesto del artista es lo importante, y la vanguardia que eleva los elementos cotidianos populares al nivel de arte, el pop art. Puede que estas obras ni te gusten ni las entiendas, pero respétalas, porque han ayudado a revivir y cambiar por completo el rumbo del arte. Lo que sigue posteriormente tiene que ver ya con el cuestionamiento del arte de manera contemporánea que se ha prestado para mayor libertad. Estas ideas ya las habíamos analizado un poco en sesiones anteriores, igual con el contenido que pueden ver en la plataforma. Ahorita retomamos algunos aspectos desde el Renacimiento para tratar de ir identificando artistas
obras y la técnica que más o menos iba coincidiendo con cada una de las creaciones, sobre todo en pintura, en arquitectura y en escultura, que eran como las muestras o las disciplinas artísticas que tenían mayor evidencia de este recorrido a través del tiempo. Aquí se muestran algunos artistas mundialmente reconocidos, que tal vez la mayoría ya trabajó, para quien falte todavía de hacer su entrega de un álbum, que en este caso, como se trata de un álbum, hay que procurar que sea creativo, que se muestre la imagen del artista. Si es posible o si los espacios, el diseño nos los permite, sería bastante interesante y bueno retomar colocar ahí algunas obras de los artistas que se están mencionando y además algunos datos, es decir, se combina entonces el texto, la información concreta e interesante con la imagen del artista o de las obras. Entonces, el texto sobre algunos datos del artista que se mencionan en algunas obras, más o menos la disciplina en la que destaca, para que vaya saliendo en el álbum. Esto es a nivel internacional. En México hay muchos, como por ejemplo los que son parte o fueron parte de la corriente artística, sobre todo en la pintura, llamada muralismo mexicano. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y otras figuras también que han sido olvidadas y que hoy la historia les ha dado el reconocimiento, como por ejemplo algunas mujeres también que han destacado en la parte del muralismo. Pero tenemos también, por ejemplo, podemos ubicar a varios cantantes, compositores, bailarines, actores, gente que han participado en la parte del cine, productores también, y que forman parte de estas disciplinas artísticas que ya habíamos visto en un principio llamadas bellas artes, que son 7. Entonces hay como mucho material de dónde sacar información, solamente tendríamos que ir como que haciendo la selección de lo más adecuado. Y en Tabasco, por supuesto, tenemos reconocidos artistas, desde los escritores, desde los pintores, muralistas, actores, actrices, cantantes y literatos, escritores que también han destacado y que siguen teniendo, algunos de ellos, los más actuales, presencia en la parte artística de Tabasco. Entonces, el bagaje es mucho. Lo que quiero que veamos es toda la capacidad y creatividad que necesita un artista o que nos han presentado distintos artistas tabasqueños, mexicanos, reconocidos a nivel mundial, todo el trabajo que se requiere para diseñar una obra, para trascender también en la historia, la creatividad y cómo a través de diferentes disciplinas artísticas hay elementos y características que le van dando la cualidad a una obra dependiendo de lo que se quiera mostrar y que mucho influye el contexto en el que se encuentre, el tiempo, el espacio, la situación en que una obra es pensada, desarrollada y al final presentada o creada. Entonces, esto es para la parte del álbum que se tiene que realizar, pero más adelante viene también algo interesante, creo que ya pasando, antes de pasar a la siguiente actividad, voy a compartir aquí la plataforma para ir mostrando qué nos presenta. Buscando esta. Esa es parte de la actividad. Aquí hice como que un recuento o traté de rescatar algunos artistas importantes de Tabasco. También de aquí pueden sacar, era muy fácil como que sacar o extraer la información. Esperanza Iris, Carlos Pellicer, Dora María, Manuel Pérez Merino, Carmen Vázquez de Mora, Daniel Ponce Montuy, que es uno de los muralistas más importantes que tiene Tabasco. Los demás, por ejemplo, son escritores, actores, pero como tal muralistas, de los que menciono aquí, solamente él. Claudia Cecilia Gómez de Rosario, que sigue todavía teniendo presentaciones actualmente en poesía, en canto, Villahermosa Marín, Manuel Sánchez Mármol, gran escritor de Tabasco, Laura León, Marta Gareda, que son actrices también reconocidas a nivel nacional, Chicoche, que también tuvo mucha influencia a nivel nacional, y de aquí los que también puedan ubicar dentro del arte en las disciplinas de escultura, pintura, literatura, danza.
teatro por la parte de la actuación, pero sabemos que es parte de la danza, o cine incluso también que podemos seguir ubicando. La siguiente parte tiene que ver entonces con comprender la cultura, la identidad y el patrimonio, como a partir de sus conceptos y de la importancia. Esta actividad sí sugiero que la vayan viendo para ir reforzando los contenidos antes de pasar a la segunda actividad de este segundo periodo. Entonces, la primera actividad tiene igual fecha de vencimiento de domingo 20 para que quien haga falta trate de entregar. Intermedio viene aquí un tema que también es importante. No se pide una actividad ponderable, pero es importante que vayamos haciendo la revisión. Incluso al final venía una actividad, pero ahorita marca un error posiblemente en la configuración de la actividad que estaba cargada y que esto ya lo revisé, pero no he podido como que hacer la corrección o no he visto cuál es el error. Venía como nada más para reforzar estos contenidos. Sin embargo, la información sí está aquí. De manera rápida vamos a revisar que la cultura, la identidad, el patrimonio, cómo van teniendo importancia. Aquí hay una presentación que nos habla un poco de en qué consiste la cultura, todo ese conjunto de elementos que permiten desarrollarse, cultivarse, son parte de la cultura, se adoptan también en alguna región o situación por los elementos que le vamos aportando desde las artes, por ejemplo, un término amplio que proviene de el vocablo latinus cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado. Lo que hoy en día se conoce como cultivar, todo aquello que nos permita cultivarnos es parte de una cultura y por eso cambia en algunas regiones. Características de la cultura: se vale de la creación y producción humana, es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos, es dinámica, por lo que va cambiando y mutando de acuerdo a las necesidades del grupo o de una sociedad. Es diversa, no existe una única cultura universal, sino existen muchos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios. Hay mosaico de culturas, sobre todo aquí en México, y es aprendida por los miembros de un grupo, además de que se vale tanto de elementos materiales como inmateriales. Esa es la parte de cultura. Después viene la identidad, que son los rasgos de cada región, lugar, grupo o sociedad que van compartiendo en común. Y posteriormente viene el patrimonio, aquellos elementos materiales, inmateriales, eh, que le dan de alguna manera identidad y que han tenido un reconocimiento a nivel internacional por medio de la ONU, como el patrimonio cultural, aquello que tenga que ver con eh, la presentación de danzas, de tradiciones, incluso de gastronomía de algunas regiones. Y aquí dice, por ejemplo, según la UNESCO, en su publicación en línea, ¿qué es el patrimonio cultural e inmaterial? Define: el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes, espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Esto es el patrimonio inmaterial, es decir, como tal, no está físicamente, pero se transmite como tradiciones, como expresiones artísticas. El patrimonio material pues es aquel que sí es físico. Entonces, como algunos monumentos, construcciones, hallazgos de algunas civilizaciones de culturas antiguas, también son parte del patrimonio material, o algunos otros lugares y recintos. Nada más leo esta parte. México es uno de los mejores ejemplos de la complejidad de estos procesos y de la paulatina formación y transformación de la idea de patrimonio cultural, sobre todo porque a través de sus diferentes regiones hay rasgos característicos en cada entidad, en cada región del país. Y bueno,
Aquí hay un video que sugiero revisen bien. Esta información la vamos a retomar en la siguiente sesión. Entonces es importante que revisen bien, que lean la información presentada, que analicen el video que se muestra aquí sobre el patrimonio cultural para que veamos cuál es la importancia o hasta dónde llega la trascendencia para todos, qué es lo que tenemos que ir conociendo. Y si de aquí nos surge a lo mejor la duda de ir conociendo más un poco los patrimonios culturales de México, del mundo, podemos hacer la búsqueda para que nuestra siguiente sesión se pueda enriquecer un poco más. Ya la siguiente parte tiene que ver con la segunda actividad del periodo 2, que es una referencia, bueno, es más bien un mapa mental sobre culturas de Tabasco, pero eso todavía lo vamos a ir viendo. Primero entender esta parte del patrimonio, de la cultura y de la identidad. Entonces, para que lo vayan revisando, comentamos en la siguiente sesión. Y bueno, por esta sesión es todo. Es importante que vayamos entendiendo cuáles son aquellos referentes del arte en la historia, en México, en Tabasco, y que por lo menos ubiquemos algunas de sus obras. Eso haría como que un poco más interesante el que conozcamos artistas importantes y algunas obras. Nos va alimentando nuestra parte cultural, que es de cultura general, conocer y reconocer las obras de algunos artistas. Entonces, yo espero que vaya quedando clara esta información. Nos vemos entonces en la siguiente sesión para continuar viendo esta parte preparada en el segundo periodo.